exaltado, glorificado, Padre amado, que el esfuerzo, todo lo demás, Señor, que quede atrás, que yo quede invisible, que quede detrás de ti, Señor, y seas tú el que mueva los corazones de nuestros hermanos, Señor, de tu pueblo aquí reunido, y Cristo sea exaltado y glorificado en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, y como dice el apóstol, Señor, en la carta de los Corintios, Padre, que somos solamente vasijas, Señor, llevando un tesoro, Padre amado, para que así se vea que el poder viene solamente de ti, Padre, y no de lo que yo pueda hacer o atraer o decir, Señor, sino que es tu palabra y el poder de tu palabra, y eso es lo que ruego en esta mañana, Padre, que todo lo demás quede fuera, todo lo demás no sea un obstáculo, no nos distraiga, Señor, que solamente lo que tengas para nosotros en tu corazón en esta mañana, Señor. Gracias, gracias, eternamente gracias, en el nombre de Cristo, te lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, les doy mi palabra que voy a ser más consciente del tiempo, le prometí a mi esposa, incluso que iba a ser muy consciente del tiempo, si así Dios lo permite. Y en esta mañana quiero que juntos veamos lo que dice Romanos 8, 14 al 17. Cuando lo tengan ahí, digan amén. Aquí está en la pantalla, está en inglés. Amén. No tienen que buscar. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esa es la palabra del Señor. Quería compartirles esta enseñanza que nos tiene estos pocos versículos aquí, especialmente porque esto ha sido algo que ha trabajado en mi vida, en la vida de mi familia, en estos últimos meses, prácticamente un año, y no cabe duda que en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, reconocer de que Dios controla todo alrededor de nuestra vida. Ya tenía este pasaje en mente, incluso antes de que el pastor me recordara que me tocaba otra vez compartir la palabra con ustedes este domingo. Y yo creo que como predicador, ¿no? El pastor me corrige si me equivoco, bueno, ya he pasado la examinación, ¿no? Para poder exhortar al pueblo de Dios. Pero sí, como uno como predicador siempre al escuchar, al hablar con las personas, al relacionarse, incluso al ver lo que está pasando en la sociedad, siempre uno está pensando en esas mismas cosas que uno va aprendiendo, va escuchando, en mensajes, ¿no? Que uno mismo puede compartir, no solamente con cristianos, pero con no cristianos. Y en mi experiencia particular, personalmente, me ha ayudado siempre, bueno, no sé, tal vez alguien no esté de acuerdo conmigo, pero a mí, en mi experiencia, he usado, por ejemplo, siempre estar pendiente, los mensajes que transmiten, por ejemplo, las películas, los mensajes que transmiten los medios de comunicación, los programas de televisión, incluso la música, para ver qué es el mensaje que le están transmitiendo específicamente a nuestra juventud, ¿no? A nuestra sociedad, y las mismas películas, ¿no? No vayan a juzgarme con anticipación, pero los mensajes que traen las mismas películas, no es que me deleite, me siente a ver la película para estar buscando temas de ahí, no es esa la idea, pero sí estar al tanto de lo que los muchachos escuchan, lo que ven, lo que dicen estos programas de televisión, incluso a veces meterme en el mismo internet y hacer un search, lo que es una búsqueda de estos mismos programas, cuál es el énfasis, cuál es el objetivo. Y no cabe duda que siempre es el mismo, y me ayuda porque creo que nos ayuda también a nosotros a saber
cómo contrarrestar ese mensaje que le lleva a los medios de comunicación, lo que le lleva estos programas de televisión, la música, para uno contrarrestar con el Evangelio, con la palabra de Dios, y poder no adaptarse, no acomodarse, pero sino decir lo mismo que ofrece el Evangelio a estas cosas que tienen vacío, que no llevan a nada, pero que nos tratan de transmitir. Y entonces, si pueden pasar el otro slide, eso me ha ayudado específicamente, por ejemplo, ahora les voy a explicar por qué específicamente esas fotos, pero al escuchar, por ejemplo, con las personas y conversar, he escuchado mucho, incluso en medio de los cristianos, que a veces, aún antes de Cristo, a veces después de recibir la salvación, de ser salvos, a veces seguimos tratando de vivir como que tratar de ladear esa balanza, to tip the balance, pero para un lado más que el otro por medio de nuestras obras, y de esa manera tratar de obtener el favor de Dios o obtener nuestra propia salvación. Y es una manera equivocada, no es que sea incorrecto hacer buenas obras, que no es incorrecto ser obediente a la palabra del Señor, ser obediente a Dios. Eso es importante, ¿verdad? Pero entendemos que no es por nuestras obras, que no incluso nuestras propias obras, nuestro propio esfuerzo van a ganar el favor de Dios a nuestra parte. Y si usted se encuentra hoy aquí en esta mañana, aquí presente, y Dios le ha revelado, le ha dado la capacidad de poder entender, de poder creer por fe de que Dios, como dice este pasaje en unos versículos anteriores, que esa ley que nos mataba, que producía vida en nosotros por medio del pecado que está en nosotros, pero que ya esa vida ahora que trae el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos capacita para poder responder a ese mensaje, y que nos ha cambiado ahora nuestro estatus legal delante de Dios, de ser condenados, de ser acusados, ahora ser declarados libres, justos, inocentes, por una inocencia que no es de nosotros, como dice el versículo 9, un cumplimiento de las demandas de esa ley, no porque nosotros la hayamos cumplido, sino porque la cumplió Cristo, y gratuitamente y merecidamente se nos da a nosotros como un intercambio esa santidad que no es de nosotros, que no son méritos de nosotros, pero que por medio de la fe somos declarados ahora justos solamente por medio de la fe, y ahora podemos entonces ser justificados, o tener una relación ahora diferente con Dios, de no ser condenado a ser justo. Y entonces, si Dios le ha regalado la fe, le ha dado la capacidad para poder creer eso en esta mañana, no cabe duda que eso tiene que cambiar nuestra relación con Dios. That has to change our relationship with God. Y eso es lo que vamos a ver, cómo eso ha cambiado la relación de nosotros con el Señor. ¿Y por qué lo digo? Otra vez, por escuchar, because what I have heard, lo que he escuchado. Porque a veces se entiende o pensamos que Cristo se convierte como en un accesorio más, algo más que añadimos a nuestra vida, algo más como un accesorio que tenemos en nuestra vida, que lo añadimos y lo empezamos a manejar como si fuera otra de las demás cosas que manejamos en nuestra vida, que es algo que hacemos el viernes, algo que hacemos el jueves o el domingo. Y Cristo se puede llegar a convertir en algo que solamente manejamos, algo que tenemos que manejar, something that we have to manage. Y no que esas cosas sean malas o incorrectas, pero lo importante es que entender de que Cristo lo es todo, que Él se convierte, y es una manera de que cambia nuestra relación con Cristo, de que ya Cristo no se convierte en algo que we add to our life, algo que añadimos, que es algo extra, como la pulsera que existía hace mucho tiempo, la de balance, que ahora tengo a Cristo, ahora lo añado, y otra de las cosas que manejo, que es, por ejemplo, lo del domingo, o los zapatos que me pongo el domingo, o la ropa que me pongo el domingo, o la música que escucho el domingo. Pero no, esto nos enseña que Cristo se convierte ahora en el centro de nuestra vida. Él es el todo, se convierte
convierte todo, y como vemos en el próximo slide, si lo pueden poner ahí, ahora Cristo se convierte en el centro. Christ becomes the center of our lives, y nuestra vida ahora entonces gira alrededor de Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos de que Él ha comprado, ¿verdad? Él ha pagado por nuestra salvación con algo que no es el plata ni el oro, como dice el apóstol Pedro, pero con su preciosa sangre, with his precious blood. Y ahora entonces ya no nos pertenecemos a nosotros. We don't belong to ourselves. Hemos sido comprados con un precio. Ahora Cristo tiene que ser entonces el centro de nuestras vidas. Tiene que entonces nuestras vidas girar alrededor de Cristo. Y no porque las demás cosas sean malas, vuelvo y le digo, no porque las demás cosas sean malas, sino que Cristo tiene que ser suficiente, ¿verdad? Cristo tiene que ser suficiente para nuestras vidas, porque, como dice un teólogo reformado que se llama John Piper, dice que Dios es más glorificado, Christ is most glorified, cuando Cristo es suficiente, cuando estoy satisfecho en Cristo, when I'm satisfied in Jesus Christ, porque si todo lo demás lo tengo, si todas las demás cosas las he añadido a mi vida, buena familia, buen trabajo, buena salud, éxito personal, éxito en mi vida, mi carrera, todo eso no es malo, como estoy diciendo, nada de that. Pero si Cristo no es suficiente, if Christ is not enough in my life, o sea, de que si todas las demás cosas no las puedo tener, but Christ is not enough, Cristo no es suficiente, ¿de qué me sirve? Right? ¿De qué me sirve? Si no he tenido, si no he podido estar ahora reconciliado con Dios, si ahora no puedo tener, si no he tenido ahora, si no tengo una nueva relación con Dios, que ahora de inocente, ahora declarado inocente, solamente por fe en ese mensaje de la cruz, en esa buena noticia, entonces ¿de qué me sirve todo lo demás? ¿Verdad? Entonces Cristo se vuelve el centro de nuestra vida. Christ is enough, is sufficient for everything else in our lives. Amen. Pero entonces si hemos puesto, ¿verdad? Si hemos puesto, y asumo, es nuestra oración, es mi oración de que todos lo hayamos hecho, que todos hayamos puesto nuestra confianza en Cristo, nuestra fe, pero no una fe intelectual de que sí sé que Cristo es una buena persona, conozco los eventos que hizo Cristo, creo que es una buena persona, pero una confianza, una fe que pongo mi vida, entrego todo a mi vida, todo es para Cristo. Cristo lo es todo, y lo demás, aunque no es malo, lo puedo tener, pero no termina conmigo, sino se devuelve en glorificación para Cristo, y Cristo se ve suficiente y superior a todo lo demás que tengo. Entonces, si usted ha puesto esa confianza, otra vez, no intelectual, no que cree que es bueno, que las obras son buenas, buen hombre, sino que es completamente depositado. You've deposited your faith, trust o confianza en Él como el único medio. The only way that we can be reconciled with God, el único medio en el que podemos ser reconciliados con Dios por medio de eso. Vamos a ver lo que dice el versículo 14. Entonces, esa reconciliación, ¿verdad? Que no es obra de nosotros, ha sido obra del Espíritu Santo, la fe, provoca en nosotros un arrepentimiento que ahora nos lleva más y más a Cristo, ¿verdad? Lleva más y más a la cruz. Dice el versículo 14, entonces ahora tenemos en la bendición, we have the privilege de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice, somos hijos de Dios. We have the privilege of now being guided by the Spirit of God. Esto es importante que lo podamos entender la diferencia de lo que nos está diciendo no solamente el apóstol Pablo aquí, pero también lo dice Cristo en Juan. Ahí lo pueden poner en el versículo en la pantalla. Lo dice, nos enseña la diferencia, ¿verdad? Y aquí viene a recalcar lo que se dice, no solamente creer, ¿verdad? Porque dice, como dice primera en Juan capítulo 1, dice, no solamente los que creyeron que era una buena persona, no solamente los que dijeron que era bueno, pero los que creyeron en Él, los que le recibieron en Él, los que lo recibieron a Él, ¿verdad? Que Él era del Padre, a eso les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. He gave them the right to be called children of God. So there's a difference, hay una diferencia que nos deja ver. Incluso Cristo mismo se lo dice ahí, como dice a los judíos. Si ustedes dicen que son hijos de Dios, ¿verdad? No todo el mundo es hijo de Dios. Eso es importante que entendamos la diferencia.
si ustedes dicen que son hijos de Dios, pero no creen en mí, en Cristo, dice, ni mucho menos me aman, dice, si de verdad fueran hijos de Dios, creerían que el Padre me envió. If you believe that I was, if you really believe in my Father, then you will believe that He was sent, that I was sent from Him, and you will believe in me. So, es importante especificar esa diferencia y verdad cuánto lo recibieron, creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Otra vez, y no es una diferencia que nos podemos jactar o sentirnos orgullosos, to boast about, to be proud of, ¿verdad? Porque es algo que hemos sido ahora adoptados como hijos de Dios, pero no por mérito propio, no por nada que hemos hecho nosotros, no por merecerlo, no porque somos mejores que los demás, pero es solamente, otra vez, por ese mensaje, por esa realidad, que es solamente por la fe, por la misericordia y por ese evento que ahora nos declara ahora inocentes, ¿verdad? Una inocencia que no nos pertenece, que nos ha dado Cristo gratuitamente por medio de la fe. Entonces no hay de qué sentirnos orgullosos, más bien de tener el deseo y la intención de ese mismo mensaje que a nosotros nos ha traído reconciliación, the same message that brought us reconciliation with our Father, compartírselo a aquellos que todavía no han escuchado, ¿verdad? Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo 15, que a través de nuestra confianza en Cristo hemos recibido un espíritu de adopción como hijos y nos permite clamar Abba, Padre. ¿No hay otro versículo ahí, otro pasaje, otra slide que no sea ese? Que no se ve muy bien, pero... Ok. Como decíamos anterior, y para los que les gusta escribir los puntos, el primer punto, ¿cómo cambia ahora entonces nuestra relación con el Padre? Porque, otra vez, pero la bendición, el privilegio de poder, como dice aquí el apóstol Pablo, de llamarle Abba Padre, decirle Padre a Dios, solamente es para los hijos, ¿verdad? Porque un no creyente, usted nunca ha visto a un no creyente decirle Padre a Dios, ¿verdad? Llamarle Padre con esa seguridad y con esa convicción. Entonces, ¿cómo empieza a cambiar? Primero, entonces cambia nuestra relación con el Padre, ya no es una relación de temor, ¿verdad? Ya no es una relación de temor, como dice ahí el versículo, ya no es como un amo, se relaciona con un esclavo, ¿verdad? Con temor, sino es como ahora se convierte, ahora nos convertimos, tenemos el privilegio de tener una relación con el Padre, como un Padre, una relación de Padre e Hijo. Porque gracias a esa misma declaración de ser declarados inmerecidamente inocentes de nuestros pecados, y ahora no es una relación de esclavos, no estamos, como dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino como hijos, una relación de padre, hijo, y más o menos podemos hacernos la idea de la relación de un padre y un hijo, que a veces es difícil entender por las raíces de algún temor, por alguna dificultad que hayamos tenido con un padre en nuestra vida, y eso es lo que vamos a ver en un poquito. Pero es importante, ¿por qué dice el temor? ¿Por qué temor a qué? Y no vamos a ir tan atrás del capítulo 7, pero Pablo viene trayendo ese mensaje o ese pensamiento de Dios, de que lo que hago yo, no hago lo que quiero hacer, veo que es el pecado que vive en mí, veo una ley que está dentro de mí que es el pecado, que anula la ley de Dios, que me quisiera someter a ella, pero veo que no puedo, soy un hombre miserable, I'm a miserable man, porque no puedo hacerlo, pero gracias a Dios dice que viene entonces el Espíritu, que da vida, es el Espíritu de vida, que es el que ahora hemos recibido nosotros, que nos adopta como hijos, y ese Espíritu viene, anula ese pecado, y ahora me trae, como dice en el versículo 9, el que anuló, perdón, el que con su vida pudo cumplir todas las demandas de esa ley, que es buena, dice, ahora por esa es que yo puedo recibir entonces esa misma justicia de Dios, y me puedo relacionar con Dios como un padre, ya no como un esclavo, ya no hay temor, no un temor, decirle,
el temor que hay que tener de temor a Dios, ¿verdad? Como dice el proverbio, el principio de la sabiduría. Pero no un temor de que voy a perder mi salvación, de que tengo culpabilidad de los pecados que he cometido. No es ese tipo de temor. Está diciendo, ya no tenemos ese temor. Ya no debemos de vivir con ese tipo de temor. We shouldn't have that fear anymore. We shouldn't live with that fear. It's a good spot for an amen. Buen momento para un amen. Entonces, por eso nos podemos relacionar con un Padre amoroso. Y nuestros padres, esto es una realidad, nuestros padres no son perfectos, ¿verdad? Yo no soy un padre perfecto, nunca seré el padre perfecto, nunca he sido el padre perfecto, ni mi madre, ustedes tampoco han sido la madre perfecta, ni mi esposa ha sido la madre perfecta, pero yo creo que a veces tenemos que ser un poco menos crueles con nuestros padres, ¿verdad? Porque ellos han hecho lo que han podido hacer, ¿verdad? Lo que ha estado dentro de sus propias capacidades, su conocimiento, han hecho lo que han podido hacer, ¿verdad? Y es interesante porque yo pude tener una conversación con un individuo que se le hacía difícil entender este concepto de Dios ser un Padre amoroso, de Dios ser un Padre amoroso que me entiende, que me ama. I have the difficulties, I have an experience of dealing with a person. And when I was sharing with this, they couldn't understand that God was a loving Father, that He was a Father that loved them, that understood them. Y la razón era por la cual la persona decía esto, es por la relación que había tenido con su padre terrenal, que se le hacía difícil en entender que Dios fuera un Padre amoroso, por la relación que tuvo con su propio padre, esta persona. Pero esto es lo lindo, ¿ves? Esto es lo lindo del Evangelio, ¿verdad? Esto es lo lindo del Evangelio, de que aunque tú no tuviste el mejor padre, el padre que hubieras querido tener, en Cristo ahora encontramos ese Padre, en Dios, ese Padre que nunca tuvimos. Si no tuviste un Padre, tuviste una mala relación. En Cristo, en el Evangelio, encontramos un Padre, es el mejor Padre, el único Padre que vas a poder tener. Al contrario de las dificultades como le compartí a esta persona con la que tuviste con tu propio Padre. En el Evangelio of the Gospel, we find a Father, un Padre amoroso que te ama, no ama tu versión futura. Right? He doesn't love a future version of you. He doesn't love an updated version of you. No ama a esa futura versión de la que tú vas a llegar a ser. No, te ama tal como eres, así como tú eres. Te ama y te acepta y te entiende, como dice el versículo. Amén. Entonces, esto cambia, ¿verdad? Ya, entonces, lo que vamos cogiendo la idea, tiene que cambiar nuestra relación con el Padre, cómo nos relacionamos con el Padre, porque esta realidad entonces se convierte en la manera en que yo me relaciono. How do I relate with my Father? La base, esta relación se convierte en la base de mis bendiciones, ¿verdad? Porque ahora no me acerco, I don't come to the Father, no me acerco al Padre con a tratar de ganarme su favor diciéndole, bueno, voy el domingo, Señor, pero tú me tienes que dar un buen trabajo. Voy el domingo o hago esto, hago lo otro y me tienes que dar buena salud, una buena familia. Otra vez, no es que nada de eso sea malo, ¿verdad? Pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero no tenemos que vivir tratando de ganar el favor. Es como tratar de usar a Dios, no darme un intercambio. Yo te doy, pero tú tienes que darme también. Eso cambia entonces nuestra relación con el Padre, porque ahora es una relación de padre e hijo, una relación de gratitud. It's a relationship of gratitude. Amen. So también, nuevamente, it indica que tenemos el privilegio ahora de ser guiados por el Espíritu Santo, que eso ahora nos motiva a la obediencia. Y esto es muy importante. Sé que algunos pueden estar pensando, bueno, pero eso suena como un poquito muy gratuito, ¿no? No hay mucho arrepentimiento ahí, es kind of like a cheap grace, right? There's not that much repentance. Pero si leemos lo que dice el versículo 12 y 13, con anticipación al que leímos en esta mañana, lo que Pablo nos está diciendo por medio de la inspiración del Espíritu Santo es que
toda esta verdad, toda esta realidad, all this reality produces in us obedience. Eso produce obediencia en nosotros. Claro, está la responsabilidad de nosotros, porque lo dice el versículo 13, ¿verdad? Se put to death, se pone, mata. Con ese mismo espíritu que ha levantado a Cristo de los muertos, with that same spirit says, pon a muerte el pecado, ¿verdad? Es la obediencia. Y como me gusta la expresión que decía un famoso predicador, ¿no? Hablando de ese mismo tema, decía que él no, para que nadie se pueda sentir mal, ¿no? Que él no era el que enviaba el correo, sino es el que lo transmite. Y esto nos lleva entonces ya a los últimos dos privilegios. Dije que iba a ser breve. Nos lleva a los últimos dos privilegios. Primero nos da la bendición de ser guiado por el Espíritu Santo, que es the privilege of being adopted by God, being led by the Holy Spirit, which nos lleva a la obediencia. Pero también nos dice que nos da la oportunidad de ser hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios. Y aunque muchos no lo ven así, difícil, it's hard, sometimes hard to see it this way or to accept it that way, pero dice que también tenemos el privilegio de ser disciplinados, ¿verdad? Como un padre disciplina a su hijo, esto es the next verse, como un padre terrenal disciplina a su hijo, de esa misma manera Dios nos disciplina, como padre, como buen padre que es, pero no es una disciplina para mal, sino una disciplina para bien, igual como padres, si lo hacemos correctamente, we discipline correctly, it's for good. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no temas a la ligera disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que Él recibe. De la misma manera que nuestros hijos crecen en obediencia, en rectitud, cuando son disciplinados correctamente por nosotros, de esa misma manera también nosotros crecemos, we grow en nuestra semejanza, ahora en nuestra apariencia o parecernos, semejanza, es la palabra correcta, semejanza, en parecernos a la imagen de Cristo. O sea, crecemos en nuestra santificación cuando somos disciplinados por nuestro Padre Celestial, como dice Romanos 8:23, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez, podemos relacionarnos ahora con el Padre, como un Padre amoroso que me entiende, que me ama, que me escucha. Ahora puedo llamarle Abba, Padre. Ahora soy guiado por el Espíritu Santo. I can be led now by the Holy Spirit. And once again, no es una gracia que gratis, una gracia que no hay disciplina, que no hay obediencia en cuanto a nuestra vida espiritual, pero la idea que Dios quiere transmitir es que si todas estas realidades, si tú crees, si has creído todo esto, si esto es una realidad en tu vida, ya esa ley ha sido anulada, ahora tienes el Espíritu que da vida a tu vida, que testifica, como dice el versículo, a tu espíritu, que eres hijo de Dios, eso va a producir obediencia. That's going to produce obedience in our lives, porque es gratitud, it's grace. Now I'm grateful for everything that God has done. Me produce gratitud por todo lo que Dios ha hecho por mí, y está entonces ahora como un padre que nos ama, like a loving father, la disciplina del padre. He disciplines those he loves. ¿Ve la diferencia ahí también? No disciplina a todo el mundo, sino que disciplina a sus hijos, porque al que él ama a su hijo no le permite que viva como le dé la gana, ¿verdad? No permite que viva dándole mala fama a su padre, ¿verdad? ¿Quién de nosotros como hijo o padre, qué es lo primero que dice cuando un niño se comporta mal? What is the first thing that they say when a child behaves bad? Oh my God, the father doesn't discipline him, right? Or the parents, los padres no lo disciplinan, ¿verdad? Los padres no lo reprenden, ¿verdad? Pero como no ama a su hijo, no lo disciplina. ¿Para qué? Para que
ande en el camino correcto. Igual nuestra relación ahora como padre, no es una relación de temor, te voy a matar, te va a caer una enfermedad encima, vas a perder tu salvación, no, pero es un padre que te ama, que te entiende, te disciplina, ¿verdad? Para que volvamos entonces otra vez a caminar de la manera que Él quiere que caminemos. Amén. Y entonces, ahí vamos terminando, y por último entonces, el último privilegio, el último de estos privilegios, son muchos privilegios, pero solamente quise tocar dos. Eso en otra oportunidad, si el Señor lo permite. En another occasion, God gives me the opportunity, podríamos compartir los demás. There are various, son muchos privilegios que recibimos ahora ser adoptados como hijos de Dios, y todo lo que hemos hablado, la justificación, ser declarados justos, tener una relación. Y el último dice que tenemos el privilegio de ahora ser herederos, to be heirs, y compartir en su sufrimiento, to share in his suffering. And sometimes, no, algo que se tuerce, se torce, perdón, it's twisted, que no se gusta hablar mucho, ¿verdad? En nuestro tiempo. El cristiano que sufre, no, eso no va conmigo, ¿verdad? Pero la otra parte sí nos gusta mucho, no a nosotros, ¿verdad? A otras personas. Les gusta mucho el de heredero, ¿verdad? Y eso se ha malinterpretado mucho, porque se ha dado la idea de heredero, pues, todo heredero con Cristo, pero todas esas herencias son aquí, ¿verdad? Like, are they for here? Esas herencias, that inheritance, is it for here, is it for the now? Right? That's la pregunta, ¿verdad? Y como me hacía una pregunta un individuo en cuanto a esta persona, perdón, a cuanto a esta verdad, o sea, no es necesario que una persona, la persona que deja la herencia, no tiene que morir esa persona primero para que esa herencia sea dada. Exactamente, efectivo, eso es lo que tiene que pasar, y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Cristo tuvo que morir para que ahora nosotros seamos herederos y coherederos, herederos con Dios, pero coherederos con Cristo. Pero ¿cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa herencia de lo que nos dice el apóstol aquí? Dice que una de esas tantas, dice que murió él como sustituto y merecidamente recibe el castigo que nosotros nos pertenecía. Al cambio nos da la fe, ¿verdad? Podemos recibir ahora reconciliación con el Padre. Now we have peace between God and us. Hay paz. Somos hijos de Dios. Y como vemos en la Biblia, esa tensión, ¿verdad? De que es esto para ahora. Hay cosas que recibimos ahora, pero hay cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que somos ahora, what we're now, what we're going to get to be, what we're going to be in the future. Esa es la tensión que existe en la Biblia, por ejemplo, como dice Pablo en Efesios 1:13, hablando del sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos adopta, dice ahí mismo, como hijo, it adopts us as child, pero dice que es como un down payment. It says it's like a down payment, right? So that we can understand, para que podamos entender esa tensión de lo que vamos a recibir ahora, hemos recibido y vamos a recibir en el futuro. Como un down payment, dice que igual cuando usted un down payment para su carro, when you give a down payment for your car, the car is yours, el carro es tuyo, pero no es tuyo, ¿verdad? Porque lo tienes que seguir pagando hasta que un día va a ser tuyo ese carro por completo. Dice que es igual, el Holy Spirit dice que nos sella, right? Pero es un depósito de lo que ha de venir, things that are to come, right? Things that we receive now, nos sella como hijos, nos adopta como hijos, reconciliación con Dios, fe, pero todavía hay cosas que van a venir, dice este versículo, y también lo dice Pedro, en primera de Pedro, cuando habla de eso que está separado para nosotros, esa gloria, esa herencia que está reservada, that inheritance that is prepared for us, that is reserved, que nadie nos la puede quitar. Pablo lo dice en el próximo versículo, que los problemas actuales, the current trials that we're going to, no se comparan con esa gloria que ha de venir, ¿verdad? Entonces habla de algo que viene en el futuro, de esa herencia que va a venir en el futuro, que entonces se convierta aún más, right? It becomes even more of an inspiration or motivation for us para ser obedientes al Padre, right? Porque no solamente es lo que pasó, ¿verdad? En la cruz, pecado, forgiveness for our sins, pero es lo que viene también, the future grace, right? Yo me motivo, me inclina a la obediencia a la cruz,
el pecado, el evangelio, pero también lo que está más allá, ¿verdad? Lo que viene más allá, que es la gloria que hemos de recibir junto con Cristo. No, pero no, nuevamente no es para esta tierra, ¿no? Como lo han pensado muchos, ¿no? Que dicen, bueno, si lo heredo, por eso heredo un buen carro, un Mercedes-Benz, un BM, una casa con 3 plantas, ¿verdad? No es eso, no es que eso sea malo tampoco, ¿verdad? Porque yo tengo un carro, tengo casa, tengo computadora, pero si uno se hace la pregunta, todas esas demás cosas, si todas las personas ven, si el mundo ve todas esas demás cosas, ¿ustedes creen que Dios sería suficiente? Ellos van a decir, mira, Dios es suficiente, Cristo es suficiente, Christ is enough, right? They wouldn't say it. No van a decir eso, ¿verdad? Van a decir Christ más las riquezas, right? Christ más la prosperidad. Cristo no sería suficiente, Dios no sería suficiente si tengo que tener a Cristo y añadirle esas demás cosas. Entonces no son para este tiempo, nuevamente, no que sean malas. Yo le digo a los muchachos, no es que sean malas, no es que sea malo que vaya a la escuela. Además, eso necesitamos, personas dentro de lugares que glorifiquen a Dios, dentro de lugares donde sea, donde tú trabajes. No todo lo que vayas a hacer, obviamente, pero lo que esté dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, que lo hagas, pero que sea para la gloria de Dios, que tú puedas ser un vendedor, tengas un negocio o seas un doctor, pero que la gloria no se termine contigo, ¿verdad? Que tú no te veas como el Dios, pero que la gloria sea para Cristo, que Cristo sea enaltecido en todo lo que podemos hacer. Y entonces es lo invisible a lo cual se refiere Pablo, es lo invisible, porque por lo demás, lo visible, siempre hace el énfasis Pablo y el apóstol Pedro por medio de inspiración de Dios, y también Cristo, ¿verdad? Que todo lo demás, lo visto, siempre desenfoca esas herencias, esos tesoros aquí en la tierra, te desenfocan de la misión a la cual Dios nos ha llamado, y pueden desenfocar al mundo también cuando nosotros demostramos que todas estas demás cosas es lo que necesitamos, ¿verdad? Que Christ is not enough, que Cristo no es suficiente y necesito todas estas demás cosas. El mundo piensa igual, ¿no? Cristo no es suficiente. That's why, we can have all these other things, right? Pero entonces, si esto es una realidad en su vida, y aquí ya vamos concluyendo, si todo esto es una realidad en nuestra vida, ¿verdad? This is a reality in my life. La pregunta es, ¿solamente me quedaré como consumidor? Do I just stay on the receiving end of all this? ¿Me quedo como consumidor y decir, ¿no? Como decíamos al comienzo, Cristo se convierte solamente en algo más que se añade a mi vida? Me quedo como consumidor, o sea, termina aquí la bendición de toda esta verdad, de toda esta realidad. Entonces, just end with me, solamente como resumidor. ¿O qué hacer ahora? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta en gratitud? What is my response in gratitude hacia todo esto que Dios ha hecho por mí, por mí? Como Cristo mismo dijo, es mejor dar que recibir, y no solamente Él se refería a dar monetariamente, ¿verdad? No solamente se refería a dar monetariamente, pero se refería a dar más de mí, dar más de ti, dar más de mi tiempo, de mi familia. ¿Qué implica eso, verdad? ¿Cuál es la implicación? What is the implication of all that truth? ¿Qué implica eso para mí en mi vida? ¿Qué implica? Tal vez para algunos ahora viene lo que es el sufrimiento. Tal vez para uno ese sufrimiento sea, trabajar un poco menos, ganar menos dinero, para poder ahora entonces devolver esto, ¿verdad? Dar por gracia. No dar dinero, pero dar tu tiempo, ¿verdad? Dar tu tiempo, dar tus energías, tu familia, para reunirte con un vecino y hablarle sobre esta verdad, sobre esta realidad que tú ahora la entiendes como una realidad en tu vida, y esto ha producido entonces en ti gratitud y lo entregas para que esta persona también pueda hacerlo. Quizás es ver menos televisión, probably is watching less TV.
Puede ser para nosotros ese tipo de sufrimiento, tal vez en menos tiempo con mi propia familia, así en general, para poder salir y reunirme con otras personas que quieren aprender, que quieren escuchar, que quieren aprender, que nos tienen un conocimiento real de lo que es ser perdonado, ser amado, ser aceptado, tal como somos. Sería ese entonces el mensaje, la implicación para nosotros en esta mañana. Y no solamente, como decía, no solamente llevarles el mensaje, pero vivir con estas personas, caminar con estas personas. Ustedes, imagínense cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros contextos, cómo podríamos entonces llevar esto como una implicación a nuestras vidas. Y por último, como les decía, si esto es una realidad en mi vida, si esto lo he creído, si lo creo, por obra del Espíritu Santo, by God's grace, by the Holy Spirit, this produce en mí una gratitud, y solamente es por ese mensaje. It's only because of the message of the gospel, right? Because yo los puedo motivar, yo les puedo dar muchas técnicas, porque yo incluso, no es por jactarme, pero 7, 8, casi 8 años estudiando, studying lo que es poder predecir, anticipar el comportamiento de una persona, estudiar la mente, las emociones, todo eso. I can do that, I can motivate you. Yo les puedo motivar, pero en todo ese tiempo que pude practicar y andar con estas personas, entonces, toda esa motivación, todos esos ejercicios de relajamiento, de manejamiento de ira, todo eso solamente le duraba hasta el miércoles, hasta el martes, que tenían que volver otra vez a mí y decir, ahora dame más para ahí poder lidiar. ¿Por qué? Porque no llegamos a la raíz, ¿verdad? La raíz que es el pecado, solamente tratábamos los síntomas del pecado, pero la realidad es que el Evangelio es suficiente, el gospel message, el Evangelio, el mensaje del Evangelio es suficiente para todo lo demás, ¿verdad? Para tu familia, suficiente. Para el matrimonio, suficiente. Ama a tu esposa, ámala como Cristo la amó, suficiente. Relaciones, igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. No porque eso te va a salvar, pero ahora por gratitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, esto es nuestra motivación, eso es lo que nos motiva. That's what inspires us to continue living. I would give you strategies, te daría estrategias, pero I know, sé que las estrategias de aquí al martes no serían ya suficientes, right? You need more, necesitaría más, pero el Evangelio es sufficient, es suficiente, it's enough, and it's all we need. Una madre que nos ama, nos entiende, nos ama tal como somos, no ama una futura versión de nosotros, aunque nos está llevando a ver esa futura versión por medio del Espíritu Santo. But He loves us just as we are, and He understands us. And we're no longer in a relationship. No estamos en una relación ya de esclavitud, sino de un Padre que nos ama. Que Dios los bendiga y los guarde